juicio, como el caso del apóstol Pedro que le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, pero se arrepintió y después decidió entregar su vida al Señor y a la obra del Señor. Así que tendríamos que ver que la culpa tiene un origen y es el pecado, pero tiene una solución, confesando el pecado, recibiendo el perdón de Dios. Soluciones sencillas que la Biblia plantea. Pero hoy vamos a hablar de un nuevo sentimiento que es la depresión. ¿Quién de ustedes alguna vez ha padecido esta enfermedad? Todos, todos. ¿Alguna vez has estado deprimido? Todos hemos estado deprimidos. Fíjate que la depresión es común, así como la caries, ¿no? Todos hemos tenido caries, todos hemos tenido depresión, pero también todos hemos estado angustiados. Y cómo es bonito que Dios, nuestro Padre, plantea soluciones a los problemas, pero la depresión es un problema serio. Realmente es algo con lo que no debemos tomar a la ligera, porque es peligroso, porque la depresión termina normalmente en suicidio, cuando esta depresión se sale de control. Según la OMS, la depresión es un trastorno de salud mental común. Se estima que el 5% de los adultos padecen este trastorno, el 5% de los 8.000 millones de personas. Eso es un número muy grande. Está caracterizado por una tristeza permanente y una falta de interés o de placer por las actividades que antes eran placenteras y gratificantes. Afecta al 38% de la población. 280 millones de personas padecen depresión. Pero las mujeres son susceptibles 2 veces más que el hombre a padecer de depresión. Y encontramos que los países con mayor depresión son los países más desarrollados. Me llamó la atención que es en Europa, Alemania, el país con el número o la incidencia más alta de depresión en Europa, seguido de Italia con 3 millones y Francia también cercano a los 3 millones. Como el país más desarrollado y más próspero de Europa, Alemania, el país más desarrollado y más próspero de Europa, tiene estos problemas severos de depresión. Y no me metí un poquito a escarbar en la estadística, en el índice de suicidios, porque uno busca ese índice y se alarma, suicidios en jóvenes. Hemos escuchado casos de jóvenes que se han suicidado 13, 14 años, pero también estamos hablando que después de los 50 años, la depresión en los adultos aumenta. Por muchísimas razones que hoy vamos a ver, tomando ejemplos de la Biblia, personajes bíblicos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que cayó un poquito en la tristeza y la depresión. Las enfermedades mentales más frecuentes son, la primera no es la depresión, la primera es la ansiedad. 14.3 millones, 18 millones de personas en México, ya no en el mundo. 14 millones de personas sufren de ansiedad. Todos hemos padecido la ansiedad, la diferencia es que no nos hemos quedado en ese sentimiento. Pero 11 millones, el 9% de la población de México sufre de depresión. Y me llama la atención que las adicciones no son la primera causa de enfermedades mentales en nuestro país, son la tercera causa. Y nosotros vemos como adicciones el alcohol, el tabaco y las drogas. Así que somos más enfermos de ansiedad y de depresión que de adicciones al alcohol o al tabaco o a las drogas. Y esto es importante porque no se ve como algo que las políticas de Estado estén trabajando sobre la depresión o los sentimientos depresivos en la gente, pero son una realidad. Por eso es para mí importante, buscando a Dios y los temas que yo quisiera desarrollar en la iglesia. Porque vuelvo y repito, tenemos grandes maestros que son predicadores en nuestra iglesia. Pero a mí me gusta, sin haber tenido acceso a un instituto bíblico, sin ser un maestro de instituto bíblico, me llama la atención tomar un poco mi profesión para llevar estos temas que pueden ser de utilidad hoy en día en la vida cotidiana
pero bajo un enfoque y una perspectiva diferente, que sería la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de estos temas cotidianos, ansiedad, sentimiento de culpa, depresión? Pues volvemos a lo mismo, la depresión. Entonces es una enfermedad mental, es un sentimiento que se caracteriza por frustración, desilusión, desaliento y que puede terminar en suicidio. Así que tenemos que ponerle atención a estas cosas. Si somos nosotros o si es alguien cercano a nuestra familia, ya no podemos decir, está deprimida. Como quien dice, le duele la cabeza. Es algo serio. ¿Por qué? Bueno, porque trae mucha cantidad de síntomas como tristeza, desinterés, falta de apetito, insomnio o querer estar dormido permanentemente, dolores de cabeza, calambres. Ojo con este concepto, desesperanza, porque Dios te plantea en su palabra la esperanza, pero también genera irritabilidad. Igual, sentimientos de culpa. Recordemos a Judas, que al sentirse culpable por haber entregado a su amigo, a quien le había llamado su amigo, terminó sintiéndose triste, cayó en depresión y terminó en suicidio. Pero en los cristianos, ojo, genera aspectos que vale la pena tomar en cuenta. En un cristiano la depresión se traduce o genera enfriamiento espiritual. No quiero leer, no quiero orar, no quiero asistir a una iglesia. Entonces, la depresión en el cristiano genera aislamiento, aislamiento. Y hoy hablábamos precisamente con los hermanos que están hoy acá de San Juan y ellos están orando por encontrar una iglesia donde ellos se sientan como en su casa, donde ellos puedan compartir, donde ellos puedan también ser educados en la palabra de Dios, donde ellos puedan crecer, donde sean tomados en cuenta, donde puedan llegar a conformar y ser parte de una familia. Esto es lo que muchos de nosotros hemos hallado en esta iglesia. Somos parte de. Sin embargo, la Biblia nos exhorta, dice, hijo mío, no dejes de congregarte, como otras personas tienen por costumbre. Recordando esto, el congregarse no es algo que Dios te sugiere. ¿Qué te parece, hijo, si te congregas? Es algo que Dios te ordena. No dejes de congregarte. Así que oramos porque esta pueda ser su iglesia, pero si no lo es, los exhortamos a seguir en la búsqueda que ya están haciendo para encontrar esa iglesia donde tú digas, por ejemplo, como mis hermanos que ya llevan varias veces, tu hermano, qué maravilla, y estamos muy contentos, empezaron a venir, siguen viniendo y nos alegra. Mi hermana Gabrielita, que un día la encontré en el consultorio, buscando, ella venía de otra iglesia, buscando una iglesia que llenara su corazón. Amén, ¿cierto? Esto es lo que hace una iglesia, forma parte de tu vida, porque es lo que Dios quiere, que tú pertenezcas a la familia de Dios. Dice la Biblia, porque apartados de mí nada podéis hacer, y es lo que pasa muchas veces. Nos vamos apartando, y entonces empieza uno a batallar con esos sentimientos, la ansiedad, ¿por qué? Porque yo vivo pensando en el futuro. La ansiedad, ¿por qué? Porque traigo una pesada carga del pasado. La culpa, porque el pecado me señala. Y encuentro soluciones prácticas en mi iglesia, en la palabra de Dios, que me dice qué puedo hacer. Fíjese, hay personas que estaban cercanas a Dios y sin embargo padecieron de, en este caso, de la depresión. Voy a pedirles por favor que me acompañen en Primera de Samuel, capítulo 1. Versículo 6. Y vamos a encontrar la vida de una mujer que me llama la atención. Se llamaba Ana. ¿Recuerdan a Ana?
Pero Ana, dice el versículo 5, voy a leer en alguna versión, nueva versión internacional, ustedes la encuentran en Reina Valera, vamos siguiéndonos un poquito, tal vez se complementa, dice, pero Ana le daba una porción especial, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Estamos viendo la condición de Ana, que era una mujer estéril. En ese entonces habían la posibilidad de casarse con más de una mujer. No sé cómo le hacían, pero así le hacían. Y sin embargo, este tenía una que tenía hijos, se llamaba Penina, y Ana que no tenía hijos. Pero este hombre amaba a su esposa y en el versículo 6 dice, y como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. ¿Recuerdan los síntomas de la depresión? La falta de apetito, el llanto. Y todos los años cuando iban al santuario, Penina la humillaba, la trataba así. Era la condición de Ana. Una de las causas por las que yo puedo entrar en depresión es cuando no se cumple un anhelo de mi corazón. ¿Cuántas personas hemos entrado en depresión en alguna ocasión porque le hemos dicho, Señor, tantas veces te he pedido que me permitas entrar a la carrera que ha sido el anhelo de mi corazón, que me permitas comprar la casita que ha sido la ilusión de mi vida, una casita. Señor, yo quería pedirte un carrito y tú no me has dado. Señor, yo quería una esposa y tanto he buscado y me ha ido mal. Señor, el anhelo de mi corazón es tener un hijo. Y entonces el Señor tiene tres formas de responderte. Te dice que sí, te dice que no, o te dice que esperes. Pero qué difícil es la espera, porque existe la posibilidad de que no obtengas el anhelo de tu corazón. Y esto le pasaba a Ana. Entonces ella entraba en depresión y no quería comer y lloraba mucho. Primera causa, cuando no se cumple un anhelo del corazón. Personajes bíblicos asociados con depresión. Segundo, ustedes conocen la vida de Job, ¿cierto? Todo el tiempo hablamos de Job. Podríamos buscar Job, por favor. Capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Bueno, fíjense la condición en el versículo 10 de Job. ¿Qué decía Dios? Job 1:10. Ah, no, perdón, me equivoqué. Job 10, 1, al revés. Job 10. Es que hablar de Job es algo que ya sabemos, ¿no? Este hombre justo que amaba al Señor, que en un día perdió literalmente todo, ¿no? ¿Recuerdan? Su familia, sus hijos, su trabajo, sus posesiones, todo lo perdió, todo lo perdió. Mire la condición de Job en el versículo, capítulo 10, versículo 1. Dice, nueva versión internacional, dice, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Está mi alma hastiada de mi vida. Job ya no quería vivir, había entrado en un desaliento. Yo no podría juzgar a Job si en un día pierdo mis hijos. Y Job entró en depresión y luego perdió sus posesiones, que no eran pocas, aunque fueran pocas. Pero ¿qué importa si pierdes a tus hijos? Job entró en depresión. Entonces, una causa, cuando llega una desgracia en tu vida. Y mire que nada es poco, porque yo tengo una paciente que llegó a la consulta en depresión porque había perdido a su mamá. ¿Y cuántos años tenía su mamá? Pues 96 años. Y yo digo, qué bonito que Dios le permitió tener una mamá todos esos años. Pero ella padecía de cáncer y sufría en medio del dolor. Y su mamá murió. Y esta niña entró en depresión. Claro, era su mamá. Pero si uno entendiera, es una pérdida que esa mamá dejó de sufrir.
y era creyente, o sea, está con Jesús. Pero aún así entramos en depresión. ¿Cuánto más este hombre que perdió 10 hijos? Pero esta es otra causa. Entonces ya vimos que cuando no se cumple un anhelo en el corazón, entramos en depresión, pero también entendemos que cuando nosotros tenemos una desgracia, entramos en depresión. Y luego veamos esto, una frustración. Busquemos Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 4. Fíjate, aquí tengo esta historia interesante. Usted la lee en Reina Valera. Yo la voy a leer en nueva versión internacional para que nos complementemos un poquito en la lectura. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ya saben lo que Elías había hecho, ¿no? Había matado a los profetas de Baal. Y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Era una amenaza de muerte. Él estaba contento porque él tenía un celo por las cosas de Dios, quería servirle al Señor con ese entusiasmo que tenemos muchas veces para predicar el Evangelio. Él quería, pero ya lo amenazaron de muerte. Y en el versículo 3 dice claro, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Recuerdan lo que la depresión puede llevar? A querer quitarse la vida con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Fíjate, yo entro en depresión cuando tengo una frustración, lejos de decir, Señor, mira, yo cumplí. Y pasa que después de eso viene una prueba. Una frustración es causa también de depresión, ¿no? Vamos, estamos sirviendo al Señor, le amamos, oramos y viene la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hombres buenos que dedican su vida al servicio del Señor y de pronto se muere su hija antes de los 15 años? ¿Recuerdan un caso? Y entonces, pues qué bueno que no decimos, Señor, quítame la vida. Podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahí les va la manera como la Biblia nos propone cómo hacerle. Sin embargo, yo quisiera mencionar otros dos casos más, ¿no? Por ejemplo, Moisés, números 11. Números 11, 4. Números 11. Aquí me perdí. Bueno, una gran responsabilidad. Números 11. A ver si es uno, es que me perdí. Versículo 14, 15. Bueno, voy a relatarles un poquito la historia de la responsabilidad. Tenemos a Moisés, ¿cierto? ¿Recuerdan a Moisés? Primero decía, Señor, no me mandes porque hablar ante el faraón porque yo hablo poco y me trabo y no tengo buena memoria y yo no. Y después vemos a Moisés bajo una gran responsabilidad, dirigiendo un pueblo a través del desierto. ¿Y qué encontramos con el pueblo de Israel? Que se quejaba y se quejaba porque no tenía agua, y se quejaba porque no comía carne, y se quejaba ante Moisés que tenía una gran responsabilidad. Entonces Moisés se quejó también ante Dios. Dijo, Señor, ¿por qué me tratas así? No estoy encontrando el versículo, pero es la historia de Moisés. ¿Moisés qué? 11, 11, 10. Números 11, 10. A ver si es por ahí.
Ah, ok, sí, 11:10. Dice, y Moisés escuchó y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Iban y se quejaban todos los días. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés. También Moisés se enojó, ¿no? Nueva versión internacional. Moisés oró al Señor. Dice, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Que dijo, ¿acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo soy su mamá? ¿O lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? ¿Acaso yo soy la mamá de estos quejumbrosos? Moisés entró también en depresión por esta pesada carga. Entonces le añadimos una carga más a la depresión, ¿no? Le añadimos una causa más a la depresión. Y obviamente hay algo que nos puede hacer caer en depresión. Una cosa más. Recuerden que siempre hablamos de la culpa y la culpa es un pecado que yo encubro y no confieso, o sea, un pecado doble. No lo reconozco y de alguna manera lo defiendo. ¿Por qué? Porque no lo expongo. Si yo leo el Salmo 32, que es un salmo muy bonito, voy a encontrar Salmo 32, 4, dice, me castigabas día y noche y fui perdiendo mis fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero el versículo 5 dice, te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. ¿Cuántas veces vamos batallando con algo que no confesamos, con algo que nos guardamos, que pensamos que nadie sabe? ¿Qué pasa con tu vida? Dice en el versículo 4, se marchita, pierde fuerza, entras en desaliento, síntomas de la depresión. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Entonces, tenemos varias causas, ¿no?, de la depresión. A ver si se acuerdan un poquito. Voy a recordárselas un poquito. Cuando no se cumple el anhelo de tu corazón, quiero casarme de blanco y un hombre que me ama y me respete y resulta que no encuentras eso. Yo entré en depresión porque yo quería estudiar medicina y pasaron 3 años sin poder entrar a estudiar la carrera. Depresión. Cuando no se cumple un anhelo del corazón. Cuando llega una desgracia, lo entendemos, perdimos al papá, la mamá, un hijo, o perdimos lo que teníamos, el dinero, hicimos una mala inversión. Otro punto, cuando hay una gran frustración, entramos en depresión. O cuando hay una responsabilidad, nos llenamos de cargas y tenemos todas las responsabilidades en el trabajo, en la iglesia, en la vida y estamos saturados y le decimos, Señor, ¿por qué me tratas así? Depresión, mide tus fuerzas, mide tu capacidad, haz lo que puedas, sirve al Señor, pero no quieras hacer 20 cosas mal, mejor haz una bien o dos. No te cargues de cosas. Un pecado no confesado, creo que muchas veces caemos en esto. No, yo no digo nada, ¿por qué? ¿Qué van a pensar de mí? Yo puedo solo. Y al final ¿termino qué? Defendiendo mi pecado. Y así soy. ¿Y qué? Gravísimo. O este es el punto importante, una enfermedad. Recuerden que al principio yo les hablé que cuando tenemos muchos trastornos mentales, afán, ansiedad, culpa, depresión, nuestra mente empieza a producir una gran cantidad de hormonas. El cerebro produce endorfinas, produce adrenalina, produce una cantidad de cosas. Viene el momento del estrés y yo no siento nada. Pasa el estrés y me volví diabético, empiezo a padecer de la tiroides, me aparece una enfermedad autoinmune, artritis, esclerosis múltiple,
fibromialgia, que esa no es autoinmune, pero es un desgaste, o se dañaron las fibras nerviosas. El cuerpo paga. A veces uno piensa que uno aguanta todo, ¿cierto? Qué maravilla ver esa gente. El otro día estaba viendo a alguien, una pacientita que hizo algo indebido, de pronto cayó un poquito en consumo de drogas y todo, y le empiezas a buscar y encuentras que en los exámenes ya tiene un daño hepático. No hizo gran cosa. Y uno ve, por ejemplo, hay gente que es profesional en el pecado, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de todo. Le manda a uno a hacer exámenes y está mejor que uno. Perfectamente bien. Sí, claro, el pecado un día llega a tu vida. De una u otra forma, el pecado es expuesto. Escúcheme, cada decisión que tú tomes en tu vida trae una consecuencia. Trae una consecuencia. Por supuesto que sí. Uno quisiera que fuera, como dicen, quisiera morir en la cama, rodeado de la familia, de la gente que me ama y bueno, de la mano del Señor. Qué lindo, ¿no? Pero ¿cómo está tu vida hoy? Así que cuando a veces una de las causas, ya vimos como 7 u 8, una de las causas es una enfermedad generada muchas veces por nosotros mismos, por no tener control y dominio, por no buscar a Dios, por no seguir este manualito tan sencillo que te dice, confía en Dios, enfócate en lo principal, vive el día de hoy y finalmente descarga en Él. O cuál es la otra cuando vimos la culpa que dijimos, pues confiesa tu pecado y recibe el perdón, recibe el perdón. Qué difícil a veces es recibir el perdón de Dios. Le compartes el evangelio a alguien, recibe a Cristo y se va muy contento y 2 o 3 días después te dice, es que yo creo que Dios no puede perdonarme porque yo he sido realmente muy malo. ¿Qué hacemos ahí? Seguir orando porque no entendió el evangelio de la salvación. Así que al final de todas las causas de la depresión, la última es por causas mentales. Claro, se bajan las hormonas después de los 50 o mantenemos un estado permanente de ansiedad o de depresión y ahí aparece la enfermedad como tal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos vencer la depresión? Ahí voy, ¿eh? Ya 10 minutos. ¿Cómo la podemos vencer? Bueno, está muy sencillo, vea. Vamos a empezar con un ejemplo bonito que está en Mateo 26, 36 y 39. Busquémoslo, por favor. Ahí nos muestran cómo Mateo 26, 36 y 39. Voy a leer, aquí la tengo, dice, la tengo Biblia con lenguaje sencillo. Voy a leerla en esta versión. ¿Me siguen, por favor? Mateo 26. Dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 personas, para que lo acompañaran. Y luego empezó a sentir, ¿qué? Una tristeza muy profunda. Jesús se puso triste y les dijo, estoy muy triste. Mi alma está muy triste. Dijo, estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús también estuvo triste, igual que tú y yo alguna vez en nuestra vida. Yo no puedo decir que Jesús entró en depresión profunda, pero yo puedo decir que Jesús, igual que yo, nos hemos sentido tristes alguna vez por cualquiera de estas causas. Dice el versículo 39, Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y ¿qué? Oró a Dios
Le dijo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo voy a supeditar mi deseo a tu deseo. ¿Sabe cómo puedo vencer la depresión? La Biblia dice, punto número uno, ore. Esto es la lección de todas las condiciones de tu vida, en todas las lecciones que he dado, siempre la solución aparece. Punto número uno, ore. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Qué me hace diferente? Si Jesús me muestra a Dios hecho carne y yo lo puedo ver y puedo ver su conducta y su forma de actuar como un formato que me sirve a mi vida. Él lo hizo, yo puedo hacerlo, yo puedo orar. Cuando entro en depresión, muchas veces lo último que hago es orar. Empiezo a buscar a quién llamar, un amigo, a buscar dinero, a buscar no sé qué, me busco otra novia. ¿Qué hago? ¿Por qué no hacemos como Jesús hizo? Dijo, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. Bueno, no, aquí puedo ver lo que hizo Jesús y oró a Dios. Y le dijo, Padre, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Qué bonito, ¿no? Y se acaba mucho del problema, descansando toda mi ansiedad en Él, dejando en Él mi depresión, déjalo en Él el problema. Que no sea como yo estoy deprimido porque no tengo dinero. Pues no tengo dinero, Señor, pero tú no me has dejado. ¿Qué tengo hoy? Mire, tengo un techo y yo ya desayuné y tengo aquí una gente o dos o tres que me han preguntado, ¿por qué estás triste? Tengo mucho, tengo muchísimo. Tengo una mosca que me ha acompañado toda la predicación. Es mi fiel. Entonces, orar. Ana la confundieron con una borracha. Vean eso. Primera de Samuel 1:12. Por favor. Primera de Samuel 1:12. ¿Por qué quiero tanto la Biblia? Porque cuando uno hace una exposición en medicina, siempre son importantes las fuentes. Y en todo. Entonces, Primera de Samuel capítulo 1, versículo 12. Entonces, la fuente tiene que estar acá, porque lo que nosotros queremos es vivir en base a este libro y queremos hacer lo que Dios quiere y cumplir la voluntad de Dios. Así que mira cómo estaba. Ya sabemos que Ana estaba muy triste y lloraba porque en su corazón había un anhelo y era ser mamá. Y el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera, niña? Deja ya el vino. Estaba Ana orando y el otro pensaba que había llegado al templo borracha. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Qué buena posibilidad tenemos, ¿no? Nuestro corazón, volcar nuestro corazón ante Dios. Qué pasión tenía Ana a la hora de orar, que parecía borracha, en otro mundo. Señor, eso quiero decirte. Cuando la Biblia me propone una solución para mi depresión, lo primero que me plantea es ora. El Señor Jesús se arrodilló y puso su rostro en el piso y le dijo a su papá, Señor, si me puedes ayudar está bien, pero si no es lo que yo deseo, entonces que sea tu voluntad, no mi voluntad. Fíjese, con el paso de los años, mi hermano, nos hemos dado cuenta, nosotros que ya hemos vivido un poquito más que estos jóvenes, que hemos aprendido que estamos en buenas manos.
Ya no nos aferramos tanto al resultado, que lo que yo quiero es esto y el anhelo de mi corazón. Hemos aprendido a descansar en Dios. Hemos aprendido que estamos en manos correctas, que siempre la respuesta por la experiencia, no porque seamos muy listos, sino porque en la vida hemos aprendido que Dios, a mí particularmente, siempre me ha sorprendido con mejores cosas que las que yo incluso le he pedido. Señor, yo quiero esto, esto. Y de pronto pasa el tiempo y Señor, ya te olvidaste, no te acuerdas que yo te... No, pues yo no sé qué le pasa a Dios. Ah, ya me enojé con Dios, ya no le pido nada más. Mejor sí, Señor, todavía te pido un ratito más. Dios, pues está bien. Y cuando doblego mi corazón, tenga, mejor, mejor de lo que yo pedí. Entonces, si llegamos a esa conclusión, ya no nos preocupamos tanto, ¿cierto? Ya no queremos hacerle manita de puerco a Dios para decir, ah, Señor, lo que yo digo, porque lo que yo digo es mejor. Hemos entendido que es mejor lo que tú quieres. Hágase tu voluntad y no la mía. Y eso me encanta. Pero cuántas veces caímos, cuántas veces el Señor doblegó mi corazón y al hacerlo doblegó mi carácter. Qué bueno que me ha tratado así. No ha sido un padre alcahueta. No es como yo con mis nietos. Dios es justo. Amén. Amén. Ore. Luego, mire, vamos a ver en Mateo 26:37, vamos a encontrar lo otro que yo debo hacer. Y voy a buscar al Señor Jesús. Mire lo que hizo. El Señor Jesús estaba muy triste. Sentía que se le iba la vida. ¿Por qué? Porque le iban a dar unos latigazos, porque lo iban a crucificar, tal vez un par de gente lo iba a escupir, no más por eso, como dicen, porque le iban a meter una lanza. ¿Sabe por qué estaba triste él? Porque en ese momento él iba a cargar todos los pecados del mundo. Y cuando estaba lleno de los pecados del mundo, que hoy en día a la gente le es indiferente eso, su padre no lo iba a ver. No lo podía ver porque Dios ama al pecador, pero desprecia al pecado. Y eso era lo que a él realmente le importaba más allá del maltrato físico, que su padre no lo iba a ver. Pero Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Fíjese lo que debo hacer en medio, cuando, como la Biblia me propone, ¿qué debo hacer para solucionar la depresión? ¿Qué debo hacer? Pues busque ayuda. No se lo trague, no se lo coma, no se lo beba, no se lo fume. Porque eso es lo que hace el mundo, busca distractores. Bueno, distractores. Por eso es que se emborrachan, por eso es que fuman, por eso es que se drogan, porque no quieren ver la realidad, porque quieren estar en la realidad como en una nube. ¿Por qué no veo yo la realidad en el sentido que Dios me ama, está en control de mi vida, dirige mis pasos? Tengo confianza en Él, ya lo ha hecho en el pasado. ¿Por qué va a hacerlo? ¿Por qué no lo va a hacer en el presente? Hola, bebé. Busque ayuda. Punto número 3. Ya dijimos que confesar el pecado es importante. ¿Por qué lo guardamos? Fíjate que confesar el pecado, dice, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y yo busqué aquí en el Salmo 32. Ya estoy un poquito presionado con tiempo. En el Salmo 32, versículo 3, dice esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pecado no confesado. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Y mire, el hueso, los huesos tienen en su interior la médula ósea. Y la médula ósea es la fábrica de los glóbulos blancos, donde se generan una cantidad de anticuerpos para que te defiendas.
Entonces, mientras callo y entro en depresión, bajan mis defensas y estoy expuesto. Se secan mis huesos, dice la Biblia. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé, dice el versículo 5, mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, ¿qué? Me perdonaste. Recibe el perdón. El problema es que hay dos cosas, porque también Satanás trabaja bien en ese sentido, es su maestro. Lo primero es que te ayuda a disfrazar el pecado. Sí, sí, mira, yo te voy a confesar que tomo, pero a veces. Que fumo, nada más marihuanita. Que tengo una novia, pero, pero nada más por WhatsApp, mensajes por WhatsApp, nada más. Sí te confieso, pero no es todo lo que la gente dice. Y casi, casi que te están mostrando la foto donde estás. ¿No? En ese sentido es, entonces, ¿realmente consigo yo el perdón de Dios si no confieso mi pecado y lo llamo por su nombre? Esto es, pues no, no, dígalo. Esto es lo que hago. Perdón. Le he pedido perdón a Dios. Necesito Pedro, Juan y Zacarías y Lucas y todos échenme la mano porque necesito que oren por mí. Porque yo necesito, no puedo solo, me es difícil. Señor, perdóname, porque mientras siga ocultándolo, me voy a morir. Y estoy matando también la gente a mi alrededor. Confiese su pecado. Punto número 4. Pues Salmo 42:5. Aquí está. Salmo 42:5. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. ¿Qué tengo yo que hacer para resolver el problema de la depresión? Pues espere en Dios, no se preocupe, no lo tiene que hacer usted, ya lo confesó, ya oró, ya buscó ayuda, buscó ayuda, confesó, espere. Es lo que le decía, con los años nosotros, ojalá que así la gente de los años llegara a esta misma conclusión. El problema es que es Dios el que ha ido cambiando nuestro corazón con los años, no ha sido los años. El autor de los años es Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón nos ha permitido llegar a esta conclusión. Señor, siempre has sido suficiente. Así que esta vez también lo vas a hacer. Confío. Dejo que tú hagas. Yo quería, pero tú, Señor, sabes más que yo y como siempre me vas a sorprender. Y si no me das más que estoy contento porque dice la Biblia que teniendo techo y abrigo, ¿para qué quiero una? Luego alcanza uno el sueño de la vida, una casita y por ahí a los 60 se compra usted la casa que tiene 5 habitaciones, que tiene cancha de tenis, que tiene alberca, que tiene todo eso y no está sino su mujer y usted. 5 habitaciones. Y no consigue quien le haga limpieza, así que su mujer está, pero o lo tienen a usted haciendo aseo ahí con el trapeador. Ya los señores hoy en día ya somos buenísimos para eso. Ya no vamos al gimnasio. ¿Qué hacemos? No, buenos para barrer. En su tiempo, porque cuando uno mira atrás la retrospectiva, si nosotros teníamos un bochito cuando llegamos a México y teníamos los dos hijos ahí como aretes al lado de mi esposa y de mí, ahí atrás. Estábamos juntos porque las sillitas del bochito eran chiquitas y los niños como la silla de atrás, la silla de adelante y el espejo está acá, el vidrio este, pues ellos van como si estuvieran manejando. Pero qué bueno disfrutamos ese bochito. Mi hijo lloró cuando lo vendimos. Qué bueno es Dios, porque nos permitió tener un bochito rojo. Así que hágalo. Otra cosa que tiene que hacer, mira, es que no quiero, ya lo voy a hacer ya más rapidito. Yo siempre quisiera
mostrar en la Biblia mi fuente original. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de Josué 1:9 que le dice esfuérzate y sé valiente? Le dice a su pueblo, le dice a Josué, que estaban ellos en una fiesta cuando le dijo esfuérzate y sé valiente o una charla motivacional. Sí lo era, pero estaban en un velorio, Moisés había muerto. Josué estaba al frente de ese grupo, estaban temerosos. ¿Y qué le dice Dios en el Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, mientras que el pueblo lloraba la muerte de su líder, Dios los exhortaba. Entonces, ante la depresión, ¿qué debo hacer? Manténgase activo. Acuérdense que la depresión te dan ganas de dormir, estar sentado, apatía, no quiero hacer nada, quiero morir, ¿no? ¿Qué debo hacer ante la depresión? Muévase. Hágale, muévase, busque un trabajo, vaya, camine. Llegamos a México hace 22 años y pusimos un consultorio ahí en la colonia sin letrero ni nada, por supuesto nadie iba. Y entonces lo que hacía yo en las tardes, mientras mi esposa barría y trapeaba y trapeaba y barría y lavaba los platos que ni había, entonces yo me salía a caminar. Buscaba algo y oraba y hablaba con Dios y le decía y leía la Biblia y como decía el pueblo de Israel, me acuerdo cuando estábamos alrededor de las ollas que comíamos carne, mentiras, ellos eran esclavos, no había carne, pero ellos decían eso. No, pero yo sí me acuerdo que yo sí tenía muchísima consulta en Colombia y estaba aquí haciendo nada. Señor, ¿por qué si yo te lo pregunté, yo te oré, yo te dije y tú me lo aprobaste? ¿Y por qué me traes acá a no hacer nada, a caminar aquí por las calles de Tequisquiapan? Yo te recuerdo, en la Biblia dice que tú me... Bueno, ¿sabes qué estaba haciendo Dios en mi vida? Estaba doblegando un corazón soberbio que se basaba su seguridad en sus consultas, en los pocos centavos que teníamos, en mi conocimiento, en mi egolatría. Es necesario que Dios te doblegue. Si te quiere volver a hacer, ¿recuerdan el alfarero? El barro duro se rompe, pero cuando está hablando, Dios puede hacer una preciosa olla en tu vida, puede formar un corazón. Punto número 6, ante la depresión, cuide su salud. Ahora sí va al doctor. Dormir bien, comer bien, ¿cierto, hermano? Comer bien cambia nuestra vida. Hacer ejercicio, nos hubieran visto jugando fútbol, lo máximo, excepto la juventud, claro, el hermano Héctor y aquí nuestro diácono Uciel, pero, no, pero, ¿cómo andábamos nosotros, el poderoso grupo? Corríamos y, bueno, haga ejercicio. Ya esta semana empecé a hacer squash otra vez. Niño, cuide su salud. Pero mire, una de las cosas que dicen que la gente vive mucho cuando tiene una actividad. Dice una actividad social. Bueno, si la actividad social es para jugar cartas y tomar trago y fumar, no creo que vivan mucho, ¿eh? Pero si tenemos una actividad como esta de nuestra iglesia que nos mantiene activos, la mente activa, socialmente activo, nos vemos unos a otros, dice que la esperanza de vida aumenta como unos 5 años. Qué bueno que tenemos una iglesia, podemos venir. Tenemos una ilusión, un estudio. Hay que madrugar los lunes, como a las 8:30, para el estudio. Estamos activos, estamos vivos. ¡Qué maravilla! Por eso es que podemos vivir. Y bueno, yo quiero terminar con lo que dice la Biblia. El último punto, el punto número 7. para, para que yo pueda pensar. ¿Me ayudas un poquito, hijo? Primera Reyes 19. ¿Qué debo hacer para enfrentar la depresión? Primera de Reyes. Y el versículo es 19. Hola, mi amor hermoso. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vente. 7. El ángel de Dios, él quería también. Aquí vas a estar un día, hijo.
Y el ángel de Dios fue por segunda vez y tocó a Elías. Recuerdan que estaba triste Elías porque lo habían amenazado de muerte, porque él estaba haciendo el trabajo de Dios, porque él esperaría que el celo de Dios, y entonces lo amenazan de muerte y se escapa y dice, pues mejor me muero. Y entonces le dijo el ángel de Dios, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías, versículo 8, se levantó, comió y bebió, y esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Quisiera verlo desde una perspectiva diferente. El monte de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? Nosotros, por ejemplo, que yo veo que ya estamos, bueno, yo ya estoy preparando, digo, yo tendré 10 años para trabajar, pero yo ya quisiera como vivir un poquito en un lugar calientito y de todos modos siento que la clínica va bien, tenemos una iglesia llena de jóvenes, como que vas preparando el futuro a un tiempo corto y uno dice, bueno, Señor, y después de una edad estoy listo para cuando tú vengas por mí. Ya hay gente que ha recorrido ese camino y está viviendo ese momento, esa realidad. Pero realmente nuestra esperanza no está aquí. Que quisiéramos una casita en Tequis o en Yucatán. Amén. Pero la esperanza no es esta nuestra ilusión, esto no es lo que anhela mi corazón. Lo que yo quiero es encontrarme con Jesús. Mi futuro está con Él, sirviéndole a Él, viviendo para Él. Hoy vivo para Él, pero mi futuro no está aquí, yo estoy de paso. Lo que pretendo es que hoy pueda hacer la voluntad de Dios. Así que lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida es conocerle, obedecerle. Así que si quiero, y estoy en depresión porque también estoy en depresión a veces, lo que tengo que hacer es fortalécete en sus promesas. Fortalécete en las promesas de Dios. Pero ¿cómo me voy a fortalecer en las promesas de Dios si no las conozco? ¿En qué me voy a fortalecer? ¿En dónde está mi socorro, mi ayuda, mi soporte, mi roca fuerte? ¿En la caja fuerte? El Señor es mi fortaleza, dice la Biblia. ¿En quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de temer? ¿O de qué temeré? Fortalécete en Dios y sus promesas. Conoce sus verdades. Hazlas tuyas, son tuyas. Este libro fue escrito para ti. Estos ejemplos de gente que aparece en la Biblia es dada para ti. Y quedo yo con la primera y la última conclusión. ¿Estás deprimido? Ora. ¿Estás deprimido? Fortalécete en las promesas de Dios. Y en el Inter busca amigos, mantente activo, cuida tu salud, haz todo eso. Pero yo creo en un Dios que me ha prometido, que nunca me abandonará y jamás lo ha hecho, que nunca me dejará. Y me ha prometido una vida eterna con Él porque me dio salvación. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta familia, Señor, que tú has congregado hoy. Señor, porque sabemos que tú has estado aquí en medio de nosotros, en esta congregación, que tú me has dado palabra, Señor, para hoy poder compartir eso tan hermoso que tú me has hablado durante la semana. Padre, te pedimos perdón porque sabemos que somos indignos y pecadores, Señor, pero también sabemos que tenemos la victoria en ti, Señor, un futuro asegurado en tus promesas, Padre, y que estas enfermedades que hoy podemos padecer o que vemos que alguien padece y este estudio nos puede permitir para ayudar a otras personas a acercarse a ti, mi Dios, a llegar a tus pies. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios nos ha dado promesas.